Bienvenidos al club de los peripatéticos. En este momento analizaremos cómo el conflicto armado puede encarnar en los crímenes más atroces que afecta incluso hasta los más vulnerables, los menores de edad. Esto es la sentencia contra Tomás Lubanga de la República Democrática del Congo emitida por la Corte Penal Internacional. En el mundo, más de 250.000 niños han sido reclutados para ser utilizados como soldados en tan solo los últimos 20 años. Son niños que deberían estar en las aulas de clase. Lamentablemente, por la maldad humana, terminan en los campos de batalla, portando armas, obedeciendo órdenes y perdiendo su niñez. El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos prohíben de manera absoluta e irrevocable esta práctica. Desafortunadamente, tanto en los conflictos armados como en América Latina como en África, todavía se sigue perpetuando esta práctica a raíz del paso del tiempo. Una herida abierta que aparentemente nunca se podrá sanar. Hoy analizaremos dos sentencias emblemáticas desde distintas realidades. La primera, de la Corte Penal Internacional contra Tomás Lubanga, y la segunda, la sentencia de justicia y paz contra Freddy Rendón, alias el Alemán. Estos son dos contextos distintos, pero giran sobre un mismo eje. Detrás del nombre de Tomás Lubanga hay algo más que un líder rebelde. Antes de la guerra, Lubanga estudió sociología en la Universidad de Kisangani y hablaba de paz, justicia y desarrollo. Pero en un país donde la política se confunde con las armas, esas palabras se fueron desvaneciendo. Cuando el conflicto étnico entre los Emas y los Lendú estalló en la región de Iturí, Lubanga abandonó los libros y tomó el fusil. Así nació su milicia, la Unión Patriótica de Congoleños. Iturí, al noreste de la República del Congo, es una tierra tan rica como maldita. Empresas, gobiernos y grupos armados vieron en esa región una fuente de poder, y mientras las potencias saqueaban el territorio, las comunidades locales quedaban atrapadas en una guerra que no entendían. Los niños fueron los más vulnerables, para Lubanga eran soldados en potencia. La Fuerza Patriótica para la Liberación Congoleña comenzaron a reclutar menores bajo la promesa de defender el pueblo Ema, pero esa supuesta defensa pronto se convirtió en una maquinaria de violencia. Niños de 12, 13 y 14 años eran llevados por la fuerza, entrenados con brutalidad y sometidos a obediencia ciega. Las niñas sufrían además violencia sexual sistemática. En 2006, tras años de guerra, Lubanga fue arrestado en Kinshasa y trasladado a La Haya. Durante el juicio intentó presentarse como un político que no controlaba lo que ocurría en el terreno, pero los testimonios fueron devastadores. Las imágenes, los registros de campamento y los informes de la Organización de las Naciones Unidas demostraron que el reclutamiento no fue accidental, sino una política planificada. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional lo describió como un hombre carismático, capaz de convencer a comunidades enteras de que la guerra era necesaria, y quizás ese fue su mayor crimen, transformar la esperanza en obediencia y el miedo en instrumento de poder. La historia de Lubanga no solo muestra la crueldad de la guerra, sino también cómo las ideologías pueden pervertirse cuando se alimentan de odio. Los niños que una vez soñaron con ir a la escuela terminaron aprendiendo a sobrevivir entre disparos. El caso Lubanga muestra que el reclutamiento infantil no es solo una violación al derecho internacional humanitario, es la negación absoluta de la humanidad, porque ningún conflicto, ninguna bandera y ninguna causa puede justificar arrebatarle la infancia a un niño. Tomás Lubanga fue el líder del partido político Unión Patriota para los Congoleños. Además, también fue el máximo jefe militar del brazo armado de este partido político, el llamado las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. El grupo liderado por Tomás Lubanga estuvo operando en la zona de Iturí, una zona en el este de la República del Congo que se ha caracterizado a lo largo de los años por tener conflictos de carácter étnico, así también como conflictos de carácter económico, por su gran presencia tanto de oro y de coltán en la región. Entre 2002 y 2003, Lubanga reclutó menores de 15 años de manera sistemática para entrenarlos y enviarlos a combatir. Otros de estos menores también fueron destinados a hacer trabajos como cocineros, guardaespaldas y otras actividades en contra de su voluntad. En 2012, la Corte Penal Internacional emitió su primera sentencia condenatoria desde su creación en 2002. El caso fue conocido por la Sala de Primera Instancia 1, presidida por el juez Adrián Fulford y las juezas Elizabeth Odio Benito y René Blasman. Lubanga fue declarado culpable por crímenes de guerra. Esto por haber utilizado, haber reclutado y haber listado
a menores de 15 años de edad y haberlos enviado al conflicto armado. Esto en concordancia con el artículo 8 en su numeral 2, literal E, en su capítulo 7 del Estatuto de Roma, que sienta las bases para la competencia y los delitos que investigará la Corte Penal Internacional. El tribunal basó sus decisiones en razón de las declaraciones, los testigos, las fotografías, los videos, donde claramente se ve presencia de menores de edad, de niños en filas militares. Incluso también declararon que fueron obligados a presenciar ejecuciones o muertes violentas. Desde el punto de vista jurídico, la sentencia destaca la importancia del derecho internacional humanitario, en especial la del artículo 77 del Protocolo Adicional 1 de los Convenios de Ginebra, el cual establece la obligación de proteger a los menores de 15 años contra todas las hostilidades. La Corte Penal Internacional en su decisión trajo a colación el derecho internacional de los derechos humanos, donde se adujo precisamente la Convención de los Derechos de los Niños y también se trajo a colación obviamente el protocolo facultativo de esta convención que habla de la participación de los niños en el conflicto armado. Incluso se logró extender como límite de edad para participar en los conflictos armados por lo menos cuando se tenga 18 años. La Corte fue enfática en que los reclutamientos en menores no solo destruyen a los infantes, sino que también a las comunidades futuras, puesto que es un delito gravísimo. Tomás Lubanga fue condenado a 14 años de prisión. Aunque algunos consideraron que la condena fue leve, esta sentencia marcó un precedente histórico. Por primera vez se responsabilizó penalmente a un líder político por el reclutamiento de niños soldados. Además del castigo, la Corte Penal Internacional en su sentencia también ordenó reparaciones colectivas, como la creación de programas académicos, la creación de un apoyo psicológico y también con el acompañamiento social. Esto lo que nos brinda es una idea que esta decisión, además de sancionar, también buscaba la reparación de las víctimas. En Colombia, la guerra también afectó a los menores. En 1996 y 2006, el bloque de Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, en mandato de Freddy Rendón, alias el Alemán, reclutó a cientos de jóvenes en el Urabá antioqueño, en Córdoba y en el Chocó. Muchos de esos niños fueron engañados con promesas de dinero y de protección. Otros fueron obligados y quienes se negaban eran amenazados y castigados. Estos niños fueron utilizados como informantes, mensajeros, cocineros y combatientes. Además, las niñas fueron víctimas de violencia sexual y esclavitud doméstica. La sentencia de la Sala Especial de Decisión de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito de la Ciudad de Bogotá consideró que el reclutamiento a menores de edad por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia constituía una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y además que iba en contravía al artículo 4 del Convenio Común de los Acuerdos de Ginebra y su protocolo adicional que se encuentra ubicado en su artículo número 3, que también habla de la protección a los civiles en el conflicto armado. La Corte también reconoció el impacto en derecho internacional humanitario frente a los derechos de la vida, integridad física, la moral de los menores y la educación. La diferencia con el caso de Tomás Lubanga radica en el tipo de justicia aplicada. Mientras la Corte Penal Internacional busca la responsabilidad internacional, el proceso de justicia y paz en Colombia es un modelo de justicia transicional que busca la verdad, la reparación a las víctimas y la reinserción social de los desmovilizados. Rendón Herrera, alias el Alemán, aceptó responsabilidad por múltiples crímenes durante su estancia en las autodefensas, entre ellos el reclutamiento infantil. Alias el Alemán fue condenado bajo el principio de pena alternativa, esto con el fin de que contribuyera a la verdad y a la reparación de las víctimas. Aún así, la sentencia destacó algo esencial. Aunque los menores participaron en actos violentos, son víctimas, no victimarios. Para poder entender esta referencia hay que estudiar la teoría del delito. El Estado tiene la obligación de realizar la reinserción social y educativa de estos menores, garantizando que no haya estigmatizaciones. Al comparar ambos casos encontramos que, aunque los sistemas judiciales son distintos, el mensaje es universal. El reclutamiento infantil es inaceptable dentro de cualquier contexto.
En la sentencia de la Corte Penal Internacional se trató de un crimen de guerra que afectó a la comunidad internacional en su conjunto, mientras que en la sentencia emitida por los Tribunales de Justicia y Paz, si bien constituye una grave violación al derecho internacional humanitario dentro del conflicto interno, esta fue juzgada con una óptica de la justicia restaurativa. En ambos casos, los jueces usaron los mismos pilares de derecho internacional humanitario: protección de la infancia, prohibición de participación en hostilidades de menores y también la obligación que recae en los estados de sancionar a los responsables. La principal diferencia radica en su finalidad. Mientras la Corte Penal Internacional busca castigar y disuadir, el proceso de justicia y paz busca reparar y reconciliar. Pero ambos coinciden en un punto muy esencial. Uno, que los niños son víctimas protegidas por el derecho internacional humanitario. Y también, como segundo punto, que ambos constituyen una de las formas de degradación más graves dentro del conflicto armado. En ambos casos, los menores cargan con la guerra que ellos no iniciaron. Por eso, cada sentencia, cada esfuerzo judicial, cada investigación que se abre es una luz de esperanza que tienen estos menores. El caso de Thomas Lubanga marcó el inicio de la responsabilidad penal internacional por este crimen. El caso del alemán demostró que los estados también pueden hacer justicia dentro de sus propias fronteras. Ambas decisiones judiciales le recordaron al mundo que la niñez es Intocable. Y que ningún conflicto, ideología o poder justifican que un menor de edad sea convertido soldado.